Leamos, así dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Leámoslo nuevamente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la tercera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oremos. Señor, eres un Dios grande, grande es tu poder, grande eres todo tú, grande es tu generosidad, grande es tu liberalidad, Señor, tu mano abierta, generosa para con tus hijos. ¿Quién esperaría que no solamente dieras la salvación, la redención, el perdón, sino que aún todavía generoso, Señor, y bueno, que compartieras el reino, que tus hijos gozaran, Señor, de lo tuyo? ¡Qué dicha es ser de ti! ¡Qué riqueza, Señor, y qué grandeza es tu herencia para con los tuyos! Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú haces, lo que tú eres, pero también, Señor, lo que tú das, que es nada menos que tu reino. Y no seamos hallados, Señor, pequeños o indignos, aunque ciertamente no tenemos la dignidad tuya, pero que no seamos hallados, Señor, menospreciadores, que rechazan y no aman lo que tú das y lo que tú quieres. Ayúdanos, Señor, a valorarte a ti, pero a valorar también tu don, tu herencia, que es tuya. Guíanos en tu palabra, Señor. Danos tu luz. Ayúdanos a caminar. Muéstranos tu senda. Jesucristo, te amamos y te bendecimos, nuestro Señor. En tu nombre. Amén. Tomen asiento, por favor, hermano. El Señor Jesús da este discurso del Sermón del Monte. Y veíamos la semana pasada que comienza con un calificativo bienaventurado, que quiere decir dichoso, muy gozoso, muy alegre, muy afortunado. En otras palabras, muy rico, bienaventurado. Y luego el Señor llama a esos dichosos, gozosos, con otro adjetivo muy curioso para la palabra bienaventurado, y es pobre. Dichosos los pobres. Veamos la semana pasada, entonces, ¿en qué consistía ser pobre en espíritu? El pobre en espíritu es el humilde, el que reconoce su condición delante de Dios, aquel que no ve en él nada digno de Dios nuestro Señor, aquel que no ve en él nada que le permita llegar a Dios, aquel que ve en él que su merecimiento es una basura, aquel que se ve a sí mismo como que no ve ni entiende, es un ciego, aquel que se ve a sí mismo indigno y avergonzado delante de Dios, como si anduviese desnudo ante el mundo, aquel que es pobre realmente, porque esa es la verdadera condición del hombre delante del Señor, alejado de la gracia de Dios. Es un pobre, es un miserable. Pero vimos la semana pasada que cómo es que el Señor lo llama bienaventurado. Y sin embargo es así. No es hasta cuando el ser humano está quebrantado que el Señor no lo levanta. Y quebrantado no es necesariamente materialmente, lo vimos la semana pasada, sino que este pobre, este es un miserable, este es una persona
que no tiene nada delante del Señor que presentarle a Dios, que compre a Dios. Y aunque tenga muchas riquezas o sabiduría, con eso no compra a Dios. Entonces este pobre es el que reconoce la realidad de su condición espiritual delante del Señor, porque eso es lo que es, un pecador. Pero todavía nuestro Señor lo llama bienaventurado. Vamos a enfocarnos hoy en la razón por la cual el Señor lo llama bienaventurado. ¿Por qué? ¿Por qué bienaventurado? Bueno, ahí mismo lo dice el Señor. Veamos con cuidado, detenidamente, el versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué bienaventurado? ¿Por qué dichoso? Si realmente es un pobre, si realmente es un miserable, si realmente es un ciego, si realmente es un desnudo, no necesariamente materialmente desnudo, pero sí delante de Dios es un avergonzado. Está delante del Señor y lo único que puede tener es vergüenza. Pobre hombre. Pero entonces, ¿por qué dichoso? Bueno, el Señor lo dice ahí a continuación. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque de los tales, de los pobres, es el reino de los cielos. Este pobre, ciego, desnudo y miserable es un rico. Es pobre, ciego, desnudo y miserable ¿para con quién? ¿Delante de quién? De Dios, del Señor. Así tiene que reconocerse, que solamente a Él es la gloria. Hay unos que se dan cuenta de su verdadera condición delante de Dios y le dicen entonces, digno eres tú, solamente tú. Es decir, solamente al decirle a Él que Él es digno, se están reconociendo a sí mismos pobres y miserables. Pero le dicen, le cantan, reinaremos sobre la tierra. Y eso es una cosa impresionante, porque precisamente a unos pocos días en que se ha escogido a un líder, la gente se inclina a escoger a quién. Al que ven más miserable e indigno, desnudo y avergonzado delante de Dios. No, el mundo escoge según lo suyo. Sin embargo, aquellos que dicen reinaremos sobre la tierra, previamente le han dicho al Señor, solamente tú eres digno. Es decir, se han humillado. ¿Qué es eso del reino? Porque el Señor dice, dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu. Y bueno, si alguien le cree a Dios, dice, está bien. Te creo, Señor. Debo reconocer mi humillación, mi indignidad y mi suciedad delante de ti. Y tú me levantas, tú me llamas dichoso, pero Señor, ¿qué es eso del reino que me hace dichoso? ¿Qué es? ¿Qué es eso del reino que me hace dichoso? ¿Qué es un reino? Reino es precisamente un ambiente, un lugar en donde hay un rey y se hace la voluntad de ese rey. Reino es un ambiente, un lugar en donde hay un rey y se hace la voluntad del rey. Si no, no es reino. Ahora el Señor dice, ese reino es, ¿de dónde? De los cielos. Dichosos los bienaventurados, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino? Pues del rey. Pero el Señor dice, de ellos, de los pobres en espíritu, es el reino. ¿Entonces no es del rey? Claro que es del rey, porque inicialmente tiene que reconocérsele a Él, que Él es el único rey, y que nosotros somos unos pobres, ciegos y miserables y desnudos. Él es el rey. Sin embargo, dichosos, porque con esos que reconocen su verdadera condición delante del rey, con esos comparte su reino. No deja Él de ser el rey, y sin embargo lo comparte. Sin embargo da acceso. Sin embargo permite que se acceda a los beneficios del reino.
Ahora, ¿cómo es ese reino? ¿Cuál es la naturaleza del reino? El reino es aquel ambiente en donde se hace la voluntad del rey. Pero ¿cuál es el origen del reino? La fuente del reino. ¿Ese reino es según qué? ¿Es un reino de qué? En aquel cuento de Carroll, la historia de un tal Lewis Carroll, de Alicia en el País de las Maravillas. Alicia va a un ambiente, una niña, y se encuentra con reinos. O con un reino, y en ese reino se da cuenta que hay un rey, y el rey es el rey del naipe, de la baraja, y tiene también su reina. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de ese reino? Es un reino de fantasía. El rey es el rey de la baraja. ¿Cuál es la naturaleza del reino de Dios? Bueno, la naturaleza del reino de Dios es que el reino de Dios es según Dios mismo. Es el reino de los cielos. El reino de los cielos no implica entonces que es el reino que está en el cielo, sino que es según la naturaleza del cielo, o según la naturaleza de los cielos. Es la esencia. Ahora, Mateo es, el escritor de este evangelio, es especialmente particular en cuanto a la insistencia que él hace de este tema del reino. Mateo insiste en el reino, en el tema del reino y el tema del rey. Al principio del libro de Mateo, precisamente, empieza siendo la genealogía del rey. Mateo capítulo 1, versículo 1. El libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Escoge muy bien los personajes. La genealogía de Jesucristo. Y luego dice hijo de David, es decir, del rey por excelencia, por antonomasia. El rey, el hombre o el personaje que se reconoce como el rey principal en la historia de Israel, David. Y si dice esta es la genealogía o la generación o los antepasados de Jesucristo, pero dice hijo de David, está dando la genealogía del rey. Es decir, Mateo está diciendo legítimamente también por su genealogía Jesucristo es el rey, es el hijo de David. En el capítulo 2 comienza diciendo, y cuando Jesús nació en Belén, en Judea, en días del rey Herodes. Y lo que anuncia Mateo es el conflicto entre dos reinos o dos reyes, entre el rey Herodes y el rey Jesucristo. En el capítulo 3, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto, versículo 12, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, va a hablar de la ordenación del rey, la consagración del rey. Como cuando Samuel fue enviado a consagrar al rey David, dispensando, derramando sobre David el aceite y reconociéndolo, consagrándolo como el rey. En el capítulo 3, Mateo entonces presenta al Jesucristo viniendo a Juan el Bautista para derramar también el aceite sobre el rey, el derramamiento del Espíritu Santo y ser consagrado el rey. En el capítulo 4 entonces es el comienzo del ministerio de ese rey. Y en el capítulo 5 es el rey anunciando el reino, explicando el reino. Pero fíjense en el mismo Sermón del Monte, en el versículo 10, dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos otra vez es el reino de los cielos. Fíjense otra vez en el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, muy pequeño, si así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en él reino de los cielos, pero cualquiera que los hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. La continuación del Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 10. Venga tú, reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal,
Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Capítulo 7 del Sermón del Monte también, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces Mateo es especialmente insistente. Esto es solamente algunos versículos hasta el capítulo 7, hasta el Sermón del Monte, en cuanto al tema del reino de los cielos. Pero entonces vamos en que, ¿cuál es la naturaleza del reino? ¿Cuál es la esencia del reino? ¿En qué se caracteriza ese reino? Bueno, ese reino se caracteriza que es según ¿qué? Según el cielo, según los cielos. Tengamos mucho cuidado porque a veces se ha dicho de que cuando Jesús habla del reino de los cielos, está limitando a ese reino a los cielos, está limitando el reino a los cielos. ¿Cuáles son los límites, las fronteras de ese reino? ¿Hasta dónde llega el rey en su reinado? ¿Y de dónde no pasa el rey en su reinado? ¿Cuál es el límite? ¿Cuáles son las fronteras? De tal manera que se diga, hasta aquí llegó el reino y más allá no está el reino. Se ha tomado ese pasaje, por ejemplo, leamos Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Versículos 35 y 36. Pilato respondió, soy yo judío, tu nación misma y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Fíjese, Pilato está diciendo, hay un reino, una nación con unas autoridades, hay unos límites en donde se hace una voluntad y hay unas autoridades y una ley. ¿Qué has quebrantado de la ley de eso, en donde hay una nación de ese reino? Que te han entregado a mí, es decir, me han puesto a mí también como juez de este reino. Versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. ¿Se da cuenta? El reino del Señor Jesús no es de aquí. El reino del Señor Jesús no es de aquí, ¿de dónde? Pilato respondió, otra vez versículo 35, soy yo judío, tu nación misma y los principales. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Mi reino no es de esta nación ni de estos principales. Cualquiera diría, ¿te das cuenta? El reino de nuestro Señor Jesucristo no está ahí. Mira lo que dice más adelante en el capítulo 19. Leamos versículos 10 y 11. Pero entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y que tengo potestad para soltarte? ¿Qué está diciendo Pilato? Yo tengo poder en este reino. El poder de la vida y de la muerte. Al que yo quiero lo dejo vivir y al que yo quiero lo mato. ¿Por qué no hablas? Responde, ¿te conviene? Yo tengo poder en este reino. Miren lo que le responde el que le dijo, mi reino no es de este mundo. Versículo 11. Respondió Jesús, ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuere dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir? Que el reino de Jesús es de los cielos. Que no tiene Jesús potestad, sino solo en el cielo. Que no tiene poder, autoridad, capacidad de gobierno, sino de las nubes hacia arriba. No. Eso no es lo que quiere decir que mi reino es de los cielos, que mi reino no es de este mundo, según las palabras del Señor Jesús. Porque el Señor Jesús otra vez dice, ninguna potestad tú, juececito, tendrías si no te fuera dada de arriba. Ese juececito que le dice, no, es que yo tengo poder, potestad, autoridad para matar o para librar. Ese juececito no tiene potestad, sino la que le es dada.
de arriba. Por lo tanto, la potestad final y la potestad inicial en la tierra la tiene el de arriba. ¿Me deben entender, hermanos? Ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Lo que pasa es que la naturaleza de la potestad de Dios, nuestro Señor, es de arriba. Es decir, la naturaleza de su gobierno es según la naturaleza del que gobierna. Cuando el Señor Jesús dice, mi reino no es de este mundo, está hablando de que la naturaleza del reino de Jesús no es según el mundo. ¿No te das cuenta? Que primero yo no soy judío, que es tu nación misma, que son los principales sacerdotes, los que te han entregado a mí. Eso es según la naturaleza del reino de este mundo. Según la naturaleza del reino de este mundo, primero, Pilato dice, yo no soy judío. Según la naturaleza del reino de este mundo, a la gente no le importa si es de la nación de Dios o no. Segundo, tu nación misma me ha entregado. La naturaleza del reino de este mundo es que la nación, la gente es enemiga de Dios, enemiga de Cristo. Los principales sacerdotes te han entregado a mí. La naturaleza del reino de este mundo es que los asignados para ser autoridad son seguidores del diablo mismo y te han entregado a mí. La naturaleza del reino de este mundo es que el hombre es un arrogante, que cree que él es el poderoso sobre lo demás. Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo, no es según esa naturaleza. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero ahora mi reino no es de aquí. En otras palabras, mi voluntad no es según la voluntad de esta cosa corrompida. Según mi voluntad, mis servidores no me van a librar en esta hora, porque para esto he venido. Algunos entienden, mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis servidores, mis ángeles pelearían para que yo no fuera entregado. Algunos entienden, Dios nuestro Señor y sus ángeles, sus enviados, su pueblo no tiene absolutamente ningún poder, ni autoridad, ni capacidad de hacer nada en este mundo. Pero con eso tienen que echar a la basura la misma Biblia. Pasajes y libros y capítulos y versículos enteros en donde vemos a Dios poderoso y a sus ángeles y sus enviados en la tierra. Mi reino no es de este mundo, sino ellos ya harían eso. ¿Qué quiere decir, Señor? No puedes tú comandar, decir con tu boca y ordenar y ellos te obedecen. Es decir, te obedecen solamente en el cielo, pero no te obedecen en la tierra. ¿Qué tipo de rey es ese? Un rey que no tiene poder, ni autoridad, ni majestad. El Señor Jesús lo que está diciendo es, basta solamente que yo ordene y ellos hacen, pero no lo quiero hacer, porque mi reino no es de este mundo. Vengo precisamente a deshacer el reino de este mundo, para implantar el reino según Cristo, según Él, según Dios. Ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba, por tanto, el que a ti te ha entregado, mayor pecado tiene. Mire que el que estaba juzgando supuestamente sentado, ¿es quién? Es el romano, es Pilato. Según la autoridad que le ha sido dada directamente por Tiberio en Roma, y según también se lo ha reconocido los judíos y el pueblo de Israel. Pero el que está parado ahí siendo juzgado está juzgando a Pilato. Y le dice, tú no tendrías ninguna autoridad, primero. Y segundo, los que me han entregado a ti tienen mayor pecado que tú. El rey está juzgando. Porque claro, Jesucristo nos enseña a orar y decir, porque tuyo es el reino, y tuyo el poder, y tuya la gloria. ¿Y yo qué hago rezando u orando y diciendo esas palabras si yo mismo digo que nuestro Señor no tiene reino en este mundo y en esta tierra y por lo tanto no tiene poder ni gloria? Sino que Cristo juzga según Él, no según el mundo. Y según Él,
en ese instante preciso, estratégico en la historia de su reino, tenía que juzgar ahí parado con la cabeza ensangrentada. ¿Me doy a entender? ¿O amén? Mi reino no es de este mundo, se está refiriendo no a la localización del reino, que si no es en la tierra o si es solamente en el cielo, sino que mi reino no es de este mundo, se está refiriendo a la esencia y a la naturaleza y a la fuente del reino. La esencia, la naturaleza, la fuente del reino de Dios es Dios mismo y su trono. Es según Dios nuestro Señor. Por eso vemos más adelante en Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2. Versículo 5. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo? Como en el Sermón del Monte. Pobres de este mundo. Ricos en fe y herederos del reino, que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. Es decir, se consideran arrogantes. Según el mundo gobiernan, según el reino del mundo. Según la naturaleza de ese reino. Según la naturaleza de ese reino gobiernan, claro. Porque uno actúa según la naturaleza de su reino. Uno mira a una persona y la oye y la observa y dice, no, este no es de aquí. Oiga, compadre, ¿cómo se llama usted y de dónde viene? Porque usted no es de aquí. ¿A dónde nació? Es ese modo de hablar, hasta ese modo de caminar, y ese modo de actuar, y ese modo de mirar. El modo, la forma, la manera. Claro, hermanos, la forma fundamental en que las personas viven, fundamental a lo que le llaman bueno, a lo que le llaman malo, a lo que le llaman justo, a lo que le llaman injusto, lo que aman, lo que desean, lo que odian, lo que les entristece, es según el reino al que pertenecen. La manera fundamental de vivir, la manera radical, viene radical de raíz, en donde está enraizado, en donde está plantado sus valores, sus principios, es según su reino. Versículo 6, vosotros habéis menospreciado al pobre, no os oprimen los ricos y os arrastran a los juzgados, a las cortes. Versículo 7, no blasfeman ellos el buen nombre por el cual sois llamados, si en verdad cumplís la ley. ¿Y cómo llama Santiago aquí a la ley? Real, es decir, la ley del reino, conforme a la Escritura. El reino de los cielos se refiere no a la localización del reino, sino a la naturaleza del reino. Y la naturaleza del reino de los cielos, entonces, es según el cielo. ¿Qué quiere decir entonces? Que los ciudadanos de ese reino de los cielos, por cuanto caminan, andan según la naturaleza de ese reino de los cielos, y es según el cielo, entonces se comportan como ángeles con las alitas, y se visten todos de blanco, y andan todos con un arpa en la mano, y con la otra la van tocando y cantando. Es así según la naturaleza del reino que andan, caminan, actúan y viven los hijos del reino, los herederos del reino. Dice versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, según el reino de Dios, los súbditos de ese reino de Dios andan conforme a la naturaleza del reino de Dios. Y la naturaleza es según el que se sienta en el trono de ese reino, que es Dios mismo, y actúan entonces y viven conforme a Él, específicamente guardando la ley real. Y la ley real está escrita en la Escritura, pues sí, que es redundante. Y el resumen de la Escritura es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Claro, Santiago le está hablando a quiénes. Santiago capítulo 1, versículo 1.
Santiago o Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, ¿a quién está hablando? A las 12 tribus que están esparcidas. Entonces no le está hablando a los cristianos, sino a las 12 tribus que están esparcidas. Claro que le está hablando a los cristianos, porque son los hijos de Abraham, los hijos de Israel. Y les dice una amonestación, un regaño, les dice: cuidado si hay entre vosotros ricos. No les dice cuidado porque son ricos, sino cuidado si menosprecian al pobre y lo roban, si lo oprimen. ¿No actúan así también los del mundo? Versículo 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual sois llamados? Blasfemar el nombre de Dios. Cuando vimos los 10 mandamientos, no es solamente decir Dios malo, perdón, Señor, Dios y una maldición, sino blasfemar el nombre de Dios en términos éticos es no cumplir la ley de ese Dios y decir que es cristiano, está blasfemando el nombre de Dios. Versículo 8 otra vez: si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos. Está hablando otra vez Santiago como un juez, o de parte de un juez. Como cuando Cristo le dice a Pilato: tú no tendrías poder, potestad, si no fuese dado de arriba, y los que te entregaron a mí tienen todavía mayor pecado que tú. Aquí Santiago también, como haciendo las veces de juez, dice: sois convictos por la ley. ¿Cuál ley? La ley del reino, la ley real. Por lo tanto, la ley del reino, la ley real, las Escrituras, es para cumplirse en esta tierra, porque la localización del reino de Dios no está limitado al cielo, sino es según el cielo. Pero la localización del reino de Dios, dice Santiago, está extensiva a la tierra, al mundo, en donde vivís vosotros. En otras palabras, le dice Santiago a los esparcidos por el mundo. Versículo 10: porque cualquiera que guardare toda la ley real, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Cuidado, todos estamos obligados a cumplir toda la ley. Mire ¿qué palabra podemos usar? Qué cosa tan tonta, qué cosa tan necia. Por cuanto el Señor dice que el que cumple un solo mandamiento, incumple toda la ley, hay algunos que han interpretado y dicho: entonces mejor no cumplamos nada. No sea que intentando cumplir algo seamos culpables de todo. ¡Pero qué necedad! No está diciendo Santiago ahí: dejen de cumplir la ley, porque si intentan cumplirla e incumplen solo uno, se hacen culpables de incumplir todo. No está diciendo Santiago: no dejen de guardar la ley real. Lo que está diciendo Santiago es: cuidado en guardarla bien, porque aún el que incumple uno, lo incumple todo. Cuidado, no le podemos decir al Señor: pásame esta, porque mira todas las otras que sí he hecho. No le podemos decir al Señor, comprándolo: mira todo lo que he cumplido, cuando sabemos que hemos incumplido también. Es lo que dice Santiago. Versículo 12: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados. Mire qué cosa, porque Santiago por un lado dice, versículo 9: si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois convictos por la ley como transgresores. Santiago ya les está diciendo: sois pecadores, convictos y transgresores, es decir, ya juzgado. Y sin embargo dice: habéis de ser juzgados por la ley. El Señor Jesucristo dice: tienen más pecado los que me han entregado, ya ha juzgado, y sin embargo viene también a juzgar. En el reino de Dios, en el reino de los cielos, el juicio de nuestro Señor es permanente, y aún así esperamos un juicio venidero. Por lo tanto, no esperamos el reino después del último juicio, para que venga el reino,
sino que si se juzga ya, y Dios juzga, es evidente que ya ha venido el reino. El reino entonces, primero, es de Dios, Él es el rey. ¿Qué es un reino? Es un ambiente, una esfera, un dominio en donde hay un rey que hace su voluntad. Segundo, el rey, nuestro Señor, no limita su reino al cielo por cuanto dice que su reino es el reino de los cielos, sino que el reino de los cielos es según la naturaleza del reino y no según la naturaleza de cualquier otra cosa. Que la naturaleza de ese reino que es según los cielos se respeta cuando vivimos según la naturaleza de ese rey, y vivimos según la naturaleza de ese rey cuando vivimos bajo su santidad. Y vivimos bajo la santidad del rey cuando cumplimos las escrituras. Pero hay todavía algo por resolver. Y es que el Señor Jesucristo, otra vez volviendo a Mateo capítulo 5, versículo 3, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, está bien, Señor, vamos bien. Delante de ti reconocemos que somos pecadores y miserables. Delante de ti nos humillamos. Delante de ti nos arrepentimos. Delante de ti clamamos: sálvame, redímeme, recógeme, sácame de la basura. Me humillo. Y tú prometes, Señor, la dicha de que el que tal cosa hace, de Él es el reino. Pero ¿cómo tengo yo propiedad en el reino, Señor, que tú dices es de Él? ¿Cómo tengo propiedad? Otra vez, volviendo al Sermón del Monte, Mateo, esta vez al capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No quiere decir que el Señor no es santo y haya que santificarlo entonces. Que el nombre del Señor no es santo y entonces haya que hacerlo santo. Santificado sea tu nombre. Sino que se reconozca lo santo que tú eres y lo santo que es tu nombre. ¿Cómo, Señor, reconocemos lo santo que tú eres y lo santo que es tu nombre? Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Otra vez, las palabras del Señor Jesús están en sintonía con lo que el Espíritu Santo, por la pluma, por la tinta de Santiago, dice: si cumplís la ley real de las Escrituras. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es que yo tengo propiedad en el reino y pertenezco al reino y participo del reino? Bueno, no puedes tener participación en el reino sin siquiera desear el reino. La petición al Señor, la oración al Señor, es un deseo profundo del corazón. Porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. El cristianismo, la vida cristiana, es una vida de adentro para afuera. No es una vida de apariencia, no es una vida de externidad. Debes desear el reino con tu corazón. Si deseas que las cosas en la tierra se hagan según el mundo, mi reino no es de este mundo. Entonces probablemente lo más seguro es que no eres del reino. Entras a participar al reino y sabes que tienes participación en el reino y que eres del reino. Eres bienaventurado porque, claro, te has humillado, pero esa humillación incluye: Señor, no solo yo soy un pobre, desventurado y ciego y desnudo, sino todo lo demás es una miseria si no es que tú haces tu voluntad santa. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Yo lo deseo. Pablo dice: no os conforméis. En español la palabra conforméis por sí mismo dice que quiere decir conformarse.
Conformarse es agarrar la forma. Hay una película de Hollywood y el malo o la mala de la película que la enviaron del futuro tenía la capacidad de mirar y transformarse a la forma de lo que veía. Y mimetizarse, esconderse en el mundo. Le bastaba mirar y desear, querer, ¡bum! Agarraba la forma inmediatamente de la persona, la fisonomía, la voz, la apariencia, la estatura, la anchura, todo el color de la gente que veía. Es decir, se conformaba o agarraba la forma. Pablo dice, no os conforméis a este mundo, sino renovaos en la mente, en la mentalidad. Ese es vuestro culto racional. Ese es vuestro servicio a Dios, vuestra adoración. La adoración, la esencia de la adoración, otra vez, no es la música lenta. La esencia de la adoración es conformarse a la imagen de Dios. La esencia de la adoración, adorando, conformado a la imagen de Dios, es procurar el reino de los cielos. Venga tu reino. ¿Cómo se procura el reino de los cielos? Hágase tu voluntad en la tierra como en él. Hágase tu voluntad, pero yo no la hago. Hágase tu voluntad, pero no conmigo. Hágase tu voluntad, pero yo soy cobarde. Hágase tu voluntad, pero ese llamado no es para mí. Hágase tu voluntad, pero tus mandamientos no son buenos, ni deseables, ni deliciosos. Hágase tu voluntad, pero que la hagan otros. Hágase tu voluntad, pero es para ciertos escogidos, una élite de iluminados. Hágase tu voluntad, pero ¿seré que yo también soy del pueblo de tu reino? Claro. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Hágase tu voluntad ¿en dónde? En la tierra como en el cielo. Participar del reino, hermanos, es primero de corazón, deseándolo, queriéndolo, amándolo. Eso implica odiar la forma o la manera o la esencia del reino que no es de Dios. Es decir, odiar el mundo. Pero odiar el mundo no es odiar el planeta Tierra, odiar la creación, sino odiar el reino de este mundo. Y el reino es precisamente eso, un sistema en donde se hace la voluntad de una ley, de un rey. Entonces el cristiano odia, aborrece con su corazón y con su alma la cultura, la forma, la ley, la institución del sistema de cosas que no hace la voluntad de Dios y que no son la voluntad de Dios. Cuidado, eso no hace al cristiano un celote. Celote se le decía, no un elote, sino un celote. Se le decía a un guerrillero, que también era un sicario, y le decían sicario porque andaba con un cuchillo chiquito que se llamaba sicarí. Era una arma muy especial que podía esconder en cualquier parte del cuerpo y que bastaba caminar, ponerse, pararse, sentarse al lado de un odiado para asesinarlo. Y creían esos celotes, sicarios, fanáticos, que así sembraban el reino de Dios en la tierra. Sembrar el reino de Dios en la tierra es someterse a Dios, a la ley real según la Escritura. Entonces el cristiano ama, desea, procura el reino de Dios, que es otra vez que su voluntad, su forma, su vida en la tierra, a su vez odiando la forma de vida que no es según el cielo, y el arma que posee entonces es la Escritura, para hacer según la Escritura, no como el mundo, haciendo conforme o tomando la forma del mundo, sino haciendo según la Escritura conforme al cielo, deseando, procurando, venga tu reino. Mateo, ¿qué es especial en este tema del reino? Vamos más adelante, Mateo capítulo 9.
versículo 35. Mire qué cosa. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo? Recorría a Jesús todas las ciudades y aldeas. Ese ministerio del Señor Jesús. Principalmente el Señor Jesús recorría las ciudades y aldeas de un país llamado Galilea. Claro, también iba a Samaria, también iba a Judea, pero como que su centro de operaciones era la ciudad de Betesda, Capernaum, y alrededor de ese centro geográfico, entonces alrededor del mar de Galilea operaba el Señor. ¿Y qué hacía? Enseñando en las sinagogas de ellos. Es decir, el Señor se metía, entraba, ingresaba, tenía acceso a la sinagoga a enseñar, a implantar el reino. Dice, pero Señor Jesús, ¿qué haces en la sinagoga? Si la sinagoga es de la religión de los judíos, tú lo que tienes es que abrir una iglesia. ¿Para qué te metes en la sinagoga? Hoy día la gente diría, no, ¿cuáles son los centros de enseñanza? ¿Cuáles son los lugares de instrucción? ¿En dónde se aprende? ¿Cuáles son los templos de esa diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, que la gente adora? ¿Recuerda cuál es el personaje importante en el sello del estado de California? La diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, de la enseñanza, de la filosofía y de la guerra y del poder. ¿A dónde se mete el Señor Jesús? Bueno, en la sinagoga. Qué chistoso, qué curioso, porque el Señor mejor no... Bueno, sería que Pedro era pescador y por eso sus seguidores eran pescadores, no eran albañiles. No, pero el Señor Jesús venía de familia de carpinteros y albañiles, bien podría dirigir una obra. Tomar el reino es tomar la mente de la gente. ¿Cómo se manifiesta que soy del reino? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Primero deseando, amando el reino. Y amar y desear el reino es odiar el mundo. Y amar y desear el reino y odiar el mundo es amar y desear que solamente se cumpla la Escritura. Pero esa es una lucha que se libra en las mentes, en los corazones de las personas. Dichoso, bienaventurado, el pobre en espíritu, porque de ellos es el reino. Es decir, ese dichoso, bienaventurado en espíritu ha tomado dominio de su propia mente y de su corazón. No os conforméis al mundo, sino renovaos en vuestras mentes. No os conforméis al mundo, y como el mundo es malo, pues bueno, hay que agarrar, hay que tomar, hay que comprar el fusil y ir al mundo y tomarlo. Bueno, sí, pero nuestras armas no son de este mundo, sino que son poderosos en Dios, sí, para derribar fortalezas, murallas de guerra, pero es venciendo argumento con argumento, venciendo ideas con ideas. Por eso el Señor Jesús iba a la sinagoga de ellos, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, cuando el apóstol Pablo manda a llamar a los ancianos, a los hermanos de Éfeso, les dice, ustedes son testigos que yo no he dejado de anunciarles el reino, enseñando en sus casas y públicamente, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué era lo que anunciaba, decía el Señor Jesús? Para tomar la mente de las personas, el corazón de las personas. ¿Cuál era el contenido de su predicación? ¿Cuál era el contenido de su enseñanza? Ahí lo dice muy bien. Predicando el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? La buena noticia, la buena nueva. ¿Cuál es la buena noticia del reino? Hay un reino y luego hay una buena noticia del reino. ¿Puede decir uno, yo tengo la buena noticia, pero no tengo el reino? La buena noticia del reino es que el reino está aquí. Lo que leímos al principio, Mateo capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, comenzó Juan el Bautista a predicar diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire qué cosa tan interesante, porque no dice Juan el Bautista, arrepentidos y repita estas palabras, sino arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este es el evangelio. El evangelio, la buena noticia es que el reino está acá, es decir, que Jesús gobierna. La buena noticia es decir, la buena noticia es saber, la buena noticia es la realidad, la buena nueva,
Cuando uno ve o lee o oye noticias, ¿qué es lo que ve o oye o lee? Acontecimientos. No son ideas abstractas. Mire una noticia que 1 más 1 es 2. Pues 1 más 1 es 2 es una idea abstracta. Mire una buena noticia, un círculo. Pues un círculo es una idea abstracta. Buena noticia. ABCDF. ABCDF son cosas abstractas. Eso no son noticias. Noticias son acontecimientos. Mire qué buena noticia, este ser humano opina esto. Eso no es ninguna buena noticia, es una opinión. Una noticia es un acontecimiento, una realidad, es un hecho. El Evangelio es un hecho, pero un hecho bueno, porque es una buena noticia, es un buen hecho, un buen acontecimiento, un buen suceso. El buen suceso es que la voluntad de Dios ha venido a la tierra. El buen suceso, la buena noticia es que su ley, su voluntad, la escritura se cumple. Pero hermano, espérate, luego el Evangelio no es que Cristo murió por mis pecados. Sí, por eso. Cristo dijo, he venido a cumplir la ley. Es decir, Cristo vino, se encarnó, vino al mundo a cumplir la escritura. Y la ley y la escritura no está limitada a te daré un cuerpo y morirás en la cruz. Sino que la ley y la escritura es el universo completo de la voluntad de Dios según su naturaleza y su esencia en su reino. En Lucas, por ejemplo, leemos al Señor Jesucristo, Lucas capítulo 4, no tenemos que buscarlo, el Señor Jesús citando el libro de Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a proclamar las buenas nuevas. Me ha enviado a proclamar el año del jubileo, del perdón, de liberar, de la liberación. Hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. El año del jubileo, una ley del Antiguo Testamento, de libertad. Recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque o dolencia o molestia en el pueblo. ¿Cómo participo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo participo del reino? ¿Cómo sé que estoy en él y participo? Porque lo deseas primero, porque lo amas, porque lo quieres, porque odias al mundo. ¿Cuál es la primera cosa por la cual yo sé que de verdad estoy en el ejército apropiado? Pues porque amo a este ejército, la causa del ejército, por lo que pelea el ejército, y estoy en contra desde adentro, desde mis deseos, en contra de los enemigos o del enemigo de este ejército. No sé si soy del ejército porque ya me dan un fusil, o porque me visten de un uniforme, o porque me veo ya en una trinchera, sino porque soy del ejército, me identifico con él. Pero luego sé que participo, tengo lugar en el ejército de ese reino, en la milicia de ese reino. Cuando entro en contacto entonces con el enemigo, ¿cómo entro en contacto con el enemigo? ¿Te vuelves del enemigo? No, en los términos militares se dice hemos entrado en contacto con el enemigo. No quiere decir que se están tocando las manos porque entra en contacto con el enemigo, sino que entra en combate. El Señor Jesús entra en combate con el enemigo. Fíjese que ahí en Mateo capítulo 9, en el versículo 34, los fariseos le han dicho, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. A tal acusación, en otro lugar, el Señor Jesucristo responde, si Satanás echa fuera a Satanás, pues él está dividido contra él mismo. Pero si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino está entre vosotros. La manera como el Señor Jesucristo manifestaba su reino y arrinconaba, empujaba, arrastraba hacia atrás, venciendo el reino de los demonios, era predicando la palabra, liberando a los endemoniados y sanando a los miserables, a los enfermos y a los desgraciados. ¿Cómo sé entonces que participo del reino, Señor? Porque en aquel día abriré los ojos y te veré. Bueno, sí, claro, ¿qué más evidencia que eso? Cuando abra los ojos y lo vea. Pero entonces no sé todavía si soy de tu reino, sí. ¿Cómo sé si tengo participación? Porque Dios pone amor por
Él en tu corazón otra vez hace que lo deseas, pero sabes que participas en Él. Cuando usas las armas de Dios, por tomar las mentes, primero la tuya, predicándote a ti mismo, como en el Salmo 42. Oh alma mía, ¿por qué te abates, te afliges dentro de mí? Predícate, toma el reino en tu mente, renueva tu mente, date un buen sermón. Los cristianos saben predicar todos. El cristiano que no sepa predicar todavía no es cristiano. ¿Qué estás diciendo? ¿Que cualquiera puede pararse y dar un sermón? Cualquiera puede pararse y darse un sermón a sí mismo. Y tiene que hacerlo. El arrepentimiento es un sermón. Porque en el arrepentimiento uno mismo se dice a sí mismo como miserable. Es una predicación impresionante. Pobre desgraciado de mí. Pecador como ninguno soy yo. Y enemigo tuyo, Señor, soy. Yo mismo necesito perdón. Me predico a mi mente. Estoy peleando en el reino, para tomar el reino, participando en el reino, porque mi mente misma es parte de aquella localidad de la tierra, de la cual el Señor dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra. Mi hipocresía consiste en decir: mira, Señor, la mente y el corazón de tal y de tal cual por cual, pero no mi mente y mi corazón y mi alma. Si ve, Señor, ese que me acusa y me dice que soy A, B y C, castígalo, Señor. Claro, los salmos imprecatorios, dice: quiébrale los huesos, Señor, castígalos. Pero cuidado, si no me acuerdo y tengo en cuenta en ese momento que yo soy todavía más pobre, ciego y miserable de lo que me están diciendo, aunque me acusen falsamente, todavía no soy del reino, o estoy infiltrado en el reino. Mejor dicho, si me acusan de algo malo, tengo que tener en cuenta que sí soy aún más malo que eso. Oh, si vieran mi corazón y mi mente y mi alma y mi espíritu, ¿cómo la ves tú, Señor? Claro que me acusarían. Y no solamente me difamarían con injurias, sino que de verdad, así, pobre, ciego y desnudo estoy delante de ti, Señor. No tengo nada que esconder. Me doy cuenta que soy, que tengo participación en el reino. Cuando recorro enseñando y predicando el Evangelio, primero en mi mente y en mi corazón, diciendo: alma mía, ¿por qué te abates? Confía. Arrepiéntate y confía. Pero por otro lado, la localidad del reino no se limita a mi alma y a mi corazón, sino que la localidad del reino es todo. Mi alma y mi corazón es solamente el primer campo de batalla que debo tomar para Cristo. Como cuando en la guerra moderna dicen: antes de enviar los hombres a pie, la infantería, desde el aire ahora, desde el cielo, una bombas inteligentes, misiles, cohetes, la aviación tiene que disparar, bombardear. ¿Qué cosa? ¿Los clubes nocturnos y las discotecas? ¿Qué es lo primero que hay que bombardear? ¿Las cantinas de los borrachos? ¿Qué es lo primero que hay que bombardear? ¿Las salas de pornografía? ¡No! ¡La mente! No puede uno salir a conquistar el mundo si la mente precisamente es una cantina de borrachos y un lugar de perdición.
la mente propia y el corazón. Ten compasión de mí, te suplico, te ruego. Y entonces sí, envíame. Mi corazón no es el límite del reino de Dios. Pero el corazón es la primera trinchera que debe tomarse el reino. Y a donde yo soy enviado. El primer ejército que debo combatir son los demonios dentro de mí. No diciendo que soy un endemoniado, sino los gigantes dentro de mí, no que estoy lleno de Goliat, sino los pecados de mi misma alma y mis propias pasiones. El cuerpo de Cristo, su iglesia, la de nuestro Señor, es enviada por nuestro Señor a derribar las puertas del infierno. Pero las puertas del infierno, hermanos, comienzan dentro de la propia mente y el corazón de cada uno. ¿Me voy a entender? Mire qué cosa, cuando el Señor Jesús, versículo 36, estamos en Mateo capítulo 9, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En el original la palabra compasión se puede leer también como que se le removieron las entrañas. Primero, si yo me miro a mí, veo mi condición de ser tan pobre y miserable, se me deben remover las entrañas. Pero segundo, al ver también el mundo caído, ¿cómo veo al mundo caído? ¿Porque es un borrachito? El mundo se ve caído porque, como el Señor le dijo a Pilato, ¿crees que tienes potestad de ti? ¿No que te has dado de arriba? El mundo caído es la arrogancia de este mundo, la vanidad de la vida, la vanagloria, los deseos de ser contrario a Dios. Eso debe causarnos a nosotros que nos remueve por dentro las entrañas, es decir, náuseas. Y entonces sí, sentir compasión. Un pobre hombre, anciano y viejo, que desde niño parece que no se baña, ni lo bañan, ni le cambian el pañal, pero ya está viejo, y ni le han cortado el cabello, ni las uñas, y está en un estado deplorable, peor que Nabucodonosor, como salvaje en el bosque. Y su olor es detestable a metros o a kilómetros. Y su condición es tal que no se puede decir fácilmente que se trata de un ser humano. No nos causa compasión. Bueno, si no me miro a mí mismo primero así. No he empezado en la trinchera correcta del reino. Por lo tanto, no voy a mirar a los demás de tal manera. Y el segundo mandamiento es este: amad al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo me debo mirar a sí mismo primero? Orgulloso yo, me amo, me quiero, soy lo mejor de este mundo. O la compasión más bien bíblica que debo tener por mí, la condición por un miserable, por un gusano. Que de esa manera entonces voy a ver el mundo para que sea del reino. Que venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Al ver las multitudes tuve compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es decir, la voluntad de Dios no se limita al cielo, está también en la tierra. Pero siendo el Señor del cielo y de la tierra sufre de que no tiene la guía del pastor. Cuando la tierra sufre de que no tiene la guía del pastor, cuando la tierra se ve como un barco llevado a la deriva, es decir, no va al puerto, al rumbo. El mundo, la persona, la familia, la iglesia, el hogar, la escuela, la universidad, la oficina del mundo, sin un puerto para llegar, que no sea guiada por la palabra de Dios, por su justicia, por la Escritura. Es una cosa salvaje, miserable. Ahí no hay civilización.
Claro, en los reinos hay civilización. Civilización se le llama a la vida así, civil. Y vida civil se le llama ¿a qué? A las ordenanzas, a las normas, a las leyes que cumplen las personas. ¿Cuál es la civilización del reino? Es la vida civil del reino. Es el cumplimiento de los mandatos del reino. Esa es la civilización. Pero hermano, eso es en el cielo. No, es según el cielo. Para que se haga en la localidad que el Señor quiere y toma para Él. No somos embajadores del reino si rescatamos a la gente para que llene la iglesia. Como decía alguien, nos vamos a dar cuenta que el Señor ya vino cuando afuera la calle y las casas estén desocupadas y llenas, lo que llamamos las iglesias. Eso es llenar un club. Llenar el reino es llenar la mente y el corazón del reino. ¿Qué nos importa que esas cosas y edificios y lugares que llamen iglesia esté desocupada? No me importa que esté desocupada si es que está lleno el corazón del reino. Si es que está llena la mente del reino. No me importa que no hayan familias en esas cosas que llaman iglesias, si la familia está llena del reino. Ahí es la dicha y la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino. No me importa si no están llenas las escuelas dominicales. Si existe escuelas del reino, la instrucción del reino, como Dios dice que se instruya su palabra. Instruirás a tu hijo. No me importa, no importa que se acaben las denominaciones. Si se denomina la vida como cristiana, porque ahí reina el Rey. Versículo 37, Mateo 9. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Déjeme parafrasearlo, pidiendo al Señor que me ayude a no torcer la escritura. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, los candidatos y pobres y ciegos y miserables son muchos. Rogad, enviad que envíe obreros a esos pobres, miserables y desnudos, porque son pocos los obreros. Rogad al Señor de la mies, al Señor, mire qué cosa tan impresionante. Rogad al Señor de esos miserables, rogad al Señor de esos pobres y desnudos, que envíe obreros a su mies. Pero enviar obreros a la mies no es decirles o recogerlos y decirles: vénganse para aquí, lo que llamamos la iglesia, sino ir a derribar todo argumento que se levanta arrogante, como Pilato y los que entregaron al Señor Jesús en manos de Pilato y dicen: tengo potestad en este mundo, y no saben que son unos pobres, ciegos, miserables, que no tendrían nada de potestad sino les dada de arriba. Por último, vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Versículo 6. Es lo que deseamos, hermanos: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 6. Es tan necio y tan tonto el mundo, y claro, tan ciego, que hay países, por ejemplo, en donde dicen: les prohíbo que hagan reuniones como iglesia, porque cree que eso va a frenar el cristianismo. ¿No saben que el Espíritu Santo va detrás de los corazones, no detrás de las reuniones? Hechos de los Apóstoles capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían reunido
Le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? ¿Cómo así restaurarás el reino? Israel. Señor, ¿restaurarás a esta nación para que esta nación sí de verdad sea de tu reino? ¿Qué le dijo el Señor? No, el reino de los cielos no es para las naciones, dijo el Señor. No, las naciones sí han de ser restauradas, pero no según el reino. Lo que queremos de la nación es que la gente viva tranquila y se engorde o que se adelgace porque hace mucho ejercicio y estén tranquilitos y tengan un trabajito y los niños corran felices. El deseo del cristiano: restaurarás el reino a las naciones, a la nación. Versículo 7, Él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las épocas, las sazones. Es decir, no toca a vosotros saber la particularidad específica del cumplimiento, si es un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, a qué hora exactamente en que restauraré el reino en Israel o en nación alguna. ¿Quién va a saber? Pero eso sí, versículo 8, recibiréis poder. Pregunta: ¿poder para qué? Recuerda lo que dice el Señor Jesús a Pilato: tú no tienes si no te has dado de lo alto. Aquí el Señor Jesús dice: ¿recibirás poder de dónde? Cuando haya venido si es sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿es poder de dónde? De lo alto, para instaurar el reino. No puede comenzar a instaurar el reino, a restaurar el reino de su propio corazón si no recibe poder de lo alto. Porque el reino no es de este mundo, sino que es de los cielos, de según el cielo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Habiendo dicho esto, viéndolo ellos, fue alzado en una nube y lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí 2 varones de vestiduras blancas se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. ¿Vendrá a dónde? Nosotros no esperamos el reino hasta cuando venga Jesús. ¿Cuándo restaurarás el reino? Recibiréis poder de lo alto, el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Anunciad el reino. Venga tu reino. No teman, Dios es el que promete, Cristo es el que cumple. Vendrá el reino, venga tu reino, porque Él ha subido. Así como le habéis visto irse, vendrá. No está hablando del cumplimiento del reino porque venga a la tierra. No dice vendrá a la tierra, vendrá. Envió su Espíritu Santo. No está negando que vendrá por segunda vez. Pero la respuesta del Señor Jesucristo y luego la advertencia, la exhortación del ángel es con respecto a la pregunta: ¿cuándo restaurarás a Israel el reino? El cumplimiento de los tiempos del Señor Jesús, de su reino, es según Él, desde su trono, con el poder de su Espíritu, en los tiempos que nuestro Señor quiera. Por supuesto vendrá y restaurará aún la carne, el cuerpo en la resurrección. Pero no es hasta entonces, hermano, entonces que nosotros deseamos, procuramos y esperamos y hacemos y nos identificamos recibir y estar y vivir y ser para el reino, sino que según su Espíritu que vive y mora dentro de nosotros. Amén. Dichosos, bienaventurados los pobres, porque de ellos no dice será, sino es el reino de los cielos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Venga tu reino, te suplicamos, Señor, ayúdanos. Pelea y lucha, Señor, y vence en donde tú instauras, fundas y edificas tu reino.
Vence, poderoso Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, primero. Derriba a los ídolos, Señor. Derriba a Baal, derriba a los dioses falsos, derriba lo que nos apasiona y nos emociona y nos llena de alegría, pero no es según tu santidad, tu ley, tu evangelio. Vence con poder, Señor. Ayúdanos, Señor Dios Santísimo. Entrénanos y ármanos y haznos fuertes para ti y para tu reino. Todas las naciones vendrán, Señor, y se postrarán delante de ti. Tú dices, Señor, que vengan los reyes de la tierra, que se postren ante ti, porque tú eres grande y excelso, inmenso, te adorarán en verdad, Señor. Toda lengua y rodilla se humillará delante de ti. Ayúdanos, Señor, a anticipar tu victoria en el mundo, venciendo en nosotros mismos y siendo usados por ti, Señor, para la gloria de tu nombre, Jesucristo. Amén.